tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda va a ser pues garantizar la oxigenación del paciente, y nuestros objetivos van a ser mantener una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, una saturación mayor a 92%, y en caso del que el paciente tenga alguna patología pulmonar ya conocida, se acepta una meta de hasta 88 a 92%. Garantizar también la ventilación alveolar, obviamente tratar la causa que nos está provocando la insuficiencia respiratoria. En caso de neumonía serían antibióticos, anticoagulación en tromboembolia, el tratamiento específico de las exacerbaciones de asma y de EPOC, que vamos a ver más adelante, la higiene bronquial y los broncodilatadores, pues cuando sea necesario. También vamos a tratar de prevenir las complicaciones respiratorias, tanto las causadas por la propia enfermedad como las causadas por los tratamientos que nosotros le demos al paciente, ya sea por ventilación mecánica invasiva y demás. Y pues tratar los síntomas asociados como fiebre, dolor, hipotensión, anemia, etc. Bueno, vamos a hablar primero de la oxigenoterapia, y esta se va a definir como la administración de oxígeno a una concentración mayor al aire ambiental con el fin de aumentar la concentración de este en sangre y prevenir lesiones por hipoxia. Como les dije, nuestro objetivo va a ser que el valor mínimo sea de 60 milímetros de mercurio. Y en este caso, los sistemas que existen se dividen en dos tipos, de bajo flujo y de alto flujo. Cada uno pues va a tener sus características que vamos a ver más adelante. Los de bajo flujo en general son la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Y de alto flujo está la máscara de tipo Venturi, que es como que la más importante en EPOC, y también las cánulas nasales, pero de alto flujo. Ahora, en cuanto a los sistemas de bajo flujo, estos no van a ser capaces de proporcionar todo el volumen minuto que requiere nuestro paciente. En este caso, el paciente va a respirar una cantidad de aire ambiental junto con el oxígeno. Y para que estos sistemas sean eficaces, es necesario que el paciente conserve el esfuerzo respiratorio, que tenga un patrón respiratorio normal, que pueda cooperar, que esté consciente, es como lo más importante. Y digamos que la desventaja de estos sistemas es que la FiO2 no es contable ni predecible, o sea, va a ser muy variable. Como les dije, están las cánulas nasales, las mascarillas simples de oxígeno y las mascarillas con bolso reservorio. Y aquí pues simplemente es una tabla para ver cómo en cada uno de esos dispositivos pues va a ser como que una cantidad de FiO2 máxima que se puede llegar, que pues no va a pasar los 40 litros por minuto del flujo de oxígeno. Ahora, los sistemas de alto flujo van a ser, digamos, superiores a los de bajo flujo, en el sentido que en este caso sí son suficientes para proporcionar el volumen minuto que requiere el paciente. Es decir, el paciente solamente va a respirar el gas que le suministre este sistema. A diferencia de los anteriores, estos no se ven afectados por los cambios en el patrón ventilatorio del paciente, y pues van a permitir una mejora en la oxigenación por distintos mecanismos, como disminución de la dilución del oxígeno del aire ambiente, disminución del espacio muerto, aumento del volumen circulante y presurización de la vía aérea. Estos, pues, como les digo, son superiores a los de bajo flujo, mejoran rápido la disnea, la hipoxemia. Con esos podemos manejar las secciones respiratorias y se disminuye la necesidad de ventilación mecánica. De hecho, hay un índice que se llama el índice de ROX, que ahorita les voy a mostrar, que este nos permite, digamos, predecir si estos sistemas van a servir en nuestro paciente o si no están funcionando. Ahora, en estos dispositivos, ofrecer altos flujos de gas, la FiO2 va a ser constante y definida, o sea, no va a haber variaciones como en los de bajo flujo. Y en este caso, pues vamos a poder controlar la temperatura, la humedad y la FiO2, como les dije. Bueno, este es el índice de ROX que les comentaba, que básicamente sirve para predecir el fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal. Es, digamos, una fórmula muy sencilla, que es la saturación de oxígeno sobre la FiO2, y esto a su vez se va a dividir en la frecuencia respiratoria.
Algo nada más que hay que recalcar es que la FiO2, aunque digamos, o sea, se maneja en porcentajes, en el caso de esta fórmula se va a poner como punto decimal. Por ejemplo, si la FiO2 es del 70%, en la fórmula se va a poner 0.6. O si es, no sé, del 80%, como en este ejemplo que está aquí, se pondría 0.8. Entonces se hace la fórmula y ya se calcula este índice. Ahora, si en cualquier momento de la ventilación el paciente tiene un índice mayor a 4.88, entonces digamos que esto está funcionando y no tiene riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva posteriormente. Y bueno, se dice que tienen que hacerse, digamos, como mediciones seriadas. La primera debería de ser 1 hora después de iniciar la oxigenoterapia de alto flujo y así pues cada 2 horas, a las 6 horas y etcétera. Y si por ejemplo a las 2 horas el índice es menor de 2.85, entonces digamos que el paciente va a estar en un alto riesgo de necesitar ventilación mecánica, o sea, como que va a fracasar la oxigenoterapia por alto flujo. Y ya, o sea, están los parámetros para las 2 horas, para las 6 horas, 12 horas, y en cualquier momento el parámetro sería 4.88. Si es mayor a este, entonces digamos que la oxigenoterapia está funcionando y no habría que cambiar pues a una ventilación mecánica. Este índice de ROX adquirió, pues, no sé desde hace cuánto que exista, ¿verdad? Pero ahora que empezó lo del COVID es en que empezó a hacerse, pues, más reconocido, ¿no? Como bien dices, María Fernanda, eso se hacer inmediatamente después de que le conozcas el dispositivo, 1 hora después, o se puede calcular desde el ingreso. Eso es para tratar de que la intubación sea temprana. ¿Verdad? El objetivo de este es que no es tú esperes, no sé, 4 o 5 horas para ver que el paciente no respondió. La idea es que sea una intubación temprana y pues que eso le dé más posibilidades al paciente de salir del cuadro, ¿no? Entonces, esta FIO2 que dices SS por 0.8, pues más o menos igual pueden hacerlo con el índice de Kirby, así ya no lo multiplicarían por 100, solamente pueden poner la PO2 entre 0.80, por decir si tiene el 80%, y ya no lo multiplicarían por 100, entonces más o menos más o menos hace igual, ¿no? Y esto es con el objetivo principal de usar el índice de ROX es hacer una intubación temprana en el paciente que lo requiera. Y acuérdense que bueno, no es la idea, ¿no? Pero si la intubación se hace muy tardía o, por ejemplo, si se prona al paciente, si le ponen un dispositivo de alto flujo y lo pronan, etcétera, los pulmones se van endureciendo, ¿no? Entonces, si ustedes esperan mucho tiempo o la persona que lo esté haciendo, el riesgo es de que el pulmón ya esté muy endurecido y ya lo que se le pueda proporcionar con una ventilación mecánica invasiva pues sea poco. Entonces, la idea es esa, no esperar tanto, hacerlo de manera temprana para esperar una mejor respuesta. Puedes continuar, María Fernanda. De acuerdo, doctora, gracias. Ok, entonces, bueno, de los sistemas de alto flujo, como les dije, está la mascarilla de Venturi, que es como la más conocida. Y pues esta es similar a la mascarilla simple, pero se puede regular la FIO2, como les comenté. Esta es como que la más importante en el caso de EPOC. Y como vimos igual, la FIO2 se puede manejar, o sea, puedes controlarla. Entonces, cuando necesites que tu paciente, digamos, como una estrecha vigilancia de la FIO2, pues podemos usar ese tipo de mascarillas. Y bueno, su efecto se basa en el principio de Bernoulli, que pues es que cuando el flujo del oxígeno pasa por un orificio muy estrecho, va a aumentar su velocidad. Y bueno, son estas que se ven aquí. Un inconveniente que leí es que a veces no están disponibles, digamos, en los hospitales y creo que luego le tienen que pedir como que al paciente o a la familia del paciente que lo consiga. Entonces, eso como que sería una desventaja pues, su disponibilidad en los hospitales. Definitivamente en los hospitales no hay, o no sé si alguien la haya visto, pero en los hospitales hay una muy similar. ¿Alguien ha visto algo similar que funciona? ¿Qué tiene esta mascarilla Venturi? En la parte de abajo tiene, si lo logran ver, hay un hoyito de donde está la mascarilla, en la parte de abajo, en el tubito, hay un hoyito, en esa, pero ves el hoyito negro que está, ándale, ese hoyito.
Ese hoyito se queda sellado a partir de la FIO2 de 50%, menos del 50% se mezcla con el aire ambiente. A partir del 50% ya es regulada totalmente por el dispositivo. Se cierra, ya no se mezcla y dependiendo generalmente, normalmente lo que uno le pone pues es alrededor de unos 10 litros más o menos. La FIO2 ya es lo que le marque allá, que puede llegar a ser hasta el 80% más o menos. Para que se pueda aprovechar el aire es necesario que esté totalmente sellada en el paciente, o sea que el paciente la esté inhalando, ¿no? Y no que la tenga, como ya saben, como los cubrebocas, en su oído, en su cabeza, en su ojo. O sea, tiene que estar totalmente sellada, lo cual puede hacer hasta un poquito incómodo también. Y como les decía, en el hospital no creo que la hayan visto, pero ¿han visto alguna que se parezca, que les venga a la mente cuando la ven y que funcione como les estoy diciendo? Y que sí hay en los hospitales. Creo que sí, la mascarilla simple con la que se daban nebulizaciones. Con la mascarilla que se daba nebulizaciones, dice Noemi. Ahorita les digo, Noemi, ¿alguien ha visto otra que se parezca? ¿Otra que hayan visto? ¿Conocen el Puritan? ¿Alguien lo ha visto? Lo que se conoce como Puritan en el hospital. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? El Puritan es una... A ver, Noemí, perdón. Que Cassandra lo puso en el chat. No sé si lo vio. No lo vi. Puedes... no sirve espérenme en el chat. ¿Por qué no lo puedo ver? No lo veo. ¿Y no lo puedes explicar, Cassandra? Yo definitivamente no lo veo en el chat. O alguien Pues, a ver. es que no recuerdo bien así cómo funciona, solamente recuerdo que se le daba a los pacientes con EPOC, creo, y no me acordaba muy bien el nombre, por eso pues No creo que lo puse importa, mal. no importa cómo es. ¿Te acuerdas? Pues tiene como un frasquito que se pone, o sea, de la cama, o sea, por ejemplo, la ponen donde está la cabecera, hay como un espacio y ahí lo ponen. Entonces ese frasquito está conectado por medio de como un tubo, como una manguera, no tan delgada, que se conecta a la mascarilla. Y por ahí algo así, ya no me acuerdo igual, pero así a grandes rasgos, porque tampoco es como que me detuve bien a observarlo, pero algo así era que tenía su frasco, se conectaba a la mascarilla y era una manguera no tan delgada. Estaba como... Correcto. Es gruesa y tiene como unos anillos, ¿verdad? Y Ajá. tiene un borboteador y a la parte de arriba tiene un tubito muy similar a este que tiene la mascarilla tipo Venturi, donde se sella a partir de la misma FIO2 por encima de los 50, se sella esa FIO2, entonces es muy similar a la mascarilla tipo Venturi. Ahora con el COVID se disminuyó en su uso porque si genera aerosoles, lo que sale es un humo blanco. Entonces ya para pacientes con COVID pues no se pudo utilizar. Hay otro tipo de máscara que se llama tipo Bane, a ver si lo escribo bien, lo voy a poner en el chat. Y no me acuerdo muy bien si se escribe así. Lo pueden buscar, que esa es la que se está utilizando más para pacientes con COVID, que es como esta que está en la imagen, que este tipo de mascarilla sí es cerrada y no genera aerosoles. En cambio, la del Puritan sí se parece, igual a las nebulizadoras. Las nebulizadoras, como decía Noemi, tienen esa mascarilla y pueden mezclar el aire. Y lo malo de las nebulizadoras es lo mismo que en los pacientes, por ejemplo, con COVID, pues tampoco se recomienda porque generan aerosoles. Pero en el hospital, pues digamos que para pacientes no COVID es de las de alto flujo más utilizadas, es la del Puritan, que los niños pudieran hacer, por ejemplo, un casco cefálico, etcétera. Puedes continuar, María Fernanda. Ok, entonces los otros dispositivos de alto flujo son las cánulas nasales, que me parece que estas son, creo que menos incómodas que la máscara de Venturi.
Y bueno, en este caso las indicaciones son pacientes que igual necesiten un aporte de oxígeno elevado, que la insuficiencia respiratoria sea moderada. Después de que se retire la intubación mecánica, hay, como les digo, disconfort con las máscaras. O sea, esta es como que un poco más cómoda. Y pues al igual que la anterior, va a administrar una FiO2 constante. Los niveles que alcanza son superiores al 50%, igual que la de Venturi. Y bueno, esta es una regla que es 2 litros por cada kilo de peso. Y el máximo de flujo son 60 litros por minuto, pero vamos a comenzar generalmente con flujos de 35 litros por minuto. Y bueno, esto igual como les comentaba, pueden controlar la humedad relativa de la temperatura del cuerpo y pues el paciente tolera flujos más altos. Y pues básicamente esas son como que las diferencias entre los sistemas de alto y bajo flujo, los dispositivos que son como los que hay que recordar. Y básicamente es eso, que las de alto flujo van a darle al paciente todo el volumen que necesita. En este caso, la FiO2 va a ser constante, la podemos controlar, los flujos son mayores de 40 litros por minuto. Y en las de bajo flujo no van a proporcionar todo lo que el paciente necesita, van a tomar aire ambiental. La FiO2 no va a ser constante, va a ser muy variable y no la podemos controlar, y los flujos son menores a 40 litros por minuto. Efectivamente, nada más aquí puntualizar lo que dice María Fernanda. Para que este flujo sea proporcionado, el paciente tiene que tener bien colocadas las mascarillas, tanto las de alto como las de bajo flujo. Todas las mascarillas dependen mucho del paciente. En el caso de los dispositivos, por ejemplo, no invasivos, como el CPAP y todos esos, todas esas mascarillas tienen requerimientos, ¿no? Y entre esos requerimientos son que el paciente pueda respirar por sí mismo, no tenga alteraciones neurológicas y pueda tener bien colocada la mascarilla. En el momento que el paciente ya no tenga bien colocada la mascarilla o él no pueda respirar por sí mismo porque tenga un deterioro neurológico u otras cosas, estamos viendo entonces que esa mascarilla no es útil para ese paciente. Para que pueda ser útil, tiene que cumplir con todas las características y que el paciente la pueda utilizar adecuadamente. Esta es la última de los dispositivos, María Fernanda. Sí, tengo nada más las indicaciones de ventilación mecánica. Ah, ok, perfecto. Por si alguien tiene alguna pregunta de los dispositivos de alto o bajo flujo, para que pueda levantar la mano. Creo que no veo las manitas. Yo tampoco, muy bien. Puedes continuar con lo de ventilación. Bueno, como comentó la doctora, pues en caso de la ventilación mecánica no invasiva, pues lo que requerimos es que el paciente, o sea, esté consciente, pueda cooperar, tenga todavía un esfuerzo respiratorio y pues obviamente que no tenga indicaciones absolutas para ventilación invasiva. Y bueno, las indicaciones son estas: hipercapnia por exacerbación de EPOC, edema pulmonar cardiogénico, insuficiencia respiratoria en paciente con inmunocompromiso, posoperatoria o incluso en cuidados paliativos. Y estas pues van a ser como que más exitosas en pacientes jóvenes que cooperen, que tengan un buen score neurológico, que mejoren el intercambio gaseoso, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en las primeras 2 horas, o como vimos igual con el índice de ROX, hasta en la primera hora, para poder, digamos, ver que no necesiten una intubación temprana, como comentó la doctora. Y pues estas son nada más las contraindicaciones, que pueden ser absolutas o relativas. En las absolutas, pues obviamente que de cajón el paciente necesite una ventilación mecánica invasiva. O sea, ya no tendríamos que probar con la no invasiva, sino irnos directo a la invasiva, que tenga inestabilidad hemodinámica o paro cardiorrespiratorio, intolerancia a la interfase, que su estado de alerta esté disminuido, que no se pueda proteger la vía aérea, que tenga agitación grave, cirugía o alteraciones anatómicas faciales u obstrucción de la vía aérea. Y las relativas, pues que tenga tos incoercible, las secreciones que sean abundantes, cirugías recientes de la vía aérea, que tenga alto riesgo de broncoaspiración o hemorragia activa de tubo digestivo alto.
Y pues en el caso de la mecánica invasiva, las indicaciones más importantes serían paro cardiorrespiratorio, acidosis respiratoria severa, hipoxemia refractaria a los métodos no invasivos, que el estado mental esté alterado, que no pueda eliminar las secreciones respiratorias y que tenga taquipnea o bradipnea, pero además que tenga fatiga respiratoria o paro inminente. O sea, no solamente con que tenga taquipnea o bradipnea va a ser indicación, sino que el paciente no pueda ya respirar adecuadamente. Y pues estos son básicamente el tubo endotraqueal y la traqueotomía. Y ya de sistemas son eso, doctora. No sé si quiera agregar algo. No, yo creo que no. Realmente lo importante aquí es que los aprendan a identificar, ¿no? De las cosas más importantes es que ustedes vean algún estado neurológico alterado y la hipoxemia, ¿verdad? Ahora, como les dije, pueden calcular el índice de ROX, que es una buena manera para ver si el paciente lo amerita. Evidentemente, si lo ven cansado, polineico, el estado Glasgow bajo, ¿verdad? Todo eso puede ser o que el paciente pues vean que también se va a cansar, ¿no? A veces llegan conscientes, llegan despiertos, pero saben que están polineicos, taquipneicos, bueno, ese es un criterio para que también lo puedan hacer de manera temprana. Y como les dije hace un momentito, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Alberto, vi que pusiste lo de la mascarilla tipo ambú. La mascarilla tipo ambú es de alto flujo, pero como esa, sí es parecida a la de que nos mostró de tipo Venturi, porque el flujo es controlado también, pues esa depende de cómo lo utilices con el paciente, ¿no? Es así, alguien se la tiene que estar administrando. Sí es considerada de alto flujo, pero no se le puede quedar al paciente. Alguien la tiene que manipular. ¿Alguna duda o alguna pregunta de los dispositivos? Creo que no. Puedes continuar, María Fernanda. Ok, entonces ya vamos a ver lo que es exacerbación de EPOC, solamente para recordar un poco. Es un estado caracterizado por una limitación persistente del flujo aéreo que no va a ser del todo reversible. Se caracteriza por enfisema, que es la destrucción y el ensanchamiento de los alveolos, bronquitis crónica, que es la tos crónica productiva, y enfermedad de las vías respiratorias finas, que es el estrechamiento de los bronquiolos. En este caso, los síntomas que va a producir son disnea, tos y producción de esputo. El factor de riesgo más importante, pues sabemos que es el tabaquismo, sin embargo, también existen otros como la exposición a combustibles de biomasa y la contaminación. Y también se asocia a factores tales como anomalías genéticas, desarrollo pulmonar anormal o envejecimiento acelerado. Y pues en el caso de la exacerbación es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que va a dar lugar a un tratamiento adicional. Estas exacerbaciones se consideran frecuentes cuando son 2 o más por año. Y bueno, estas suelen asociarse a un aumento de la inflamación en las vías respiratorias, aumento de la producción de moco y un notable atrapamiento aéreo. Esto nos va a dar lugar a los síntomas que son disnea, que es el más importante, que aumente la purulencia y el volumen del esputo, que aumente la tos y las sibilancias. Por lo general, los síntomas van a durar de 7 a 10 días, sin embargo, pueden ser mayor el tiempo de duración en algunos pacientes. Y bueno, también se sabe que estas exacerbaciones van a contribuir a la progresión de la enfermedad, ya que hasta en el 20% de los pacientes que tienen una exacerbación, estos no van a regresar a su estado previo a la exacerbación, o sea, va a avanzar la enfermedad conforme tengan exacerbaciones. Y bueno, dado que estos síntomas no son específicos de la enfermedad obstructiva, pues hay que considerar diagnósticos diferenciales importantes, apoyándonos obviamente de pruebas de laboratorio y gabinete que vamos a ver más adelante. Y pues el principal desencadenante de una exacerbación son las infecciones virales, principalmente por rinovirus. Sin embargo, también puede ser causado por infecciones bacterianas, factores ambientales como la contaminación, los cambios de temperatura, partículas finas, etc. Y pues el objetivo del tratamiento en este caso es minimizar el impacto negativo de la exacerbación actual y prevenir exacerbaciones posteriores. Permíteme Bueno, un momentito allá, por favor, María Fernanda. Bueno, aquí nada más vamos a
recapitular algunas cosas. ¿Cuáles serían entonces, no para María Fernanda, para alguien más, que hacen que el paciente vaya a consultar urgencias? ¿Cuáles son las situaciones que hacen que el paciente vaya a consultar urgencias? Que ya no puede hacer sus actividades como antes. Que sienta que se está ahogando. Que siente que se está ahogando, que incremente la disnea. ¿Qué más? ¿Otras manitas? Saúl, ¿ya hablaste? La tos, que tenga tos y que salga, no sé, verde el moco o la flema. Que cambie la expectoración, ¿de acuerdo? Menos disnea, sibilancias. Disnea, sibilancias, aumento de esto, tos con expectoración, con cambios. ¿Qué más? Fiebre. El cansancio, que ya no puede hacer sus actividades como antes. Las actividades, la fiebre, que lo alcancé a escuchar también, ¿verdad? Síntomas acompañantes. De acuerdo. A ver, Alberto. Que por la misma dificultad para respirar no pueda comer. Que ya no pueda hacer cierta cantidad de actividades. Eso es algo importante, que esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluamos entonces la disnea? ¿En qué nos basamos o qué parámetros o cómo hacemos para evaluar la disnea en esos pacientes? Con el ¿Quién me esfuerzo. dice? Si A es en ver, esfuerzo, Noemí. durante esfuerzo o en reposo. ¿Alguna Sí, pregunta o alguna clasificación? A ver, Noemí. Bueno, la clasificación no me acuerdo, pero era si antes, o sea, si la disnea era al realizar actividades intensas o medias, o si era en reposo total. Correcto, Noemí. Arturo. También si utiliza o no los músculos accesorios, ¿no? Para respirar. Bueno, esa es ya propiamente para clasificar la dificultad respiratoria, ¿no? Sí, porque acuérdense que la disnea es el síntoma. El síntoma es la disnea, es la sensación de la falta de aire. Si eso lo ponemos en el examen físico, lo podemos acompañar con la dificultad respiratoria, que son los criterios, ¿no? Retracción, aleteo, polinea, uso de músculos accesorios, disociación. Esos son los datos de dificultad respiratoria que se pueden encontrar, ¿no? Y que son muy importantes porque, bueno, a veces la sensación de disnea no se acompaña de dificultad respiratoria y entonces podemos decir que no es una disnea importante. Ángel, te escucho. Según entendí, hay una escala para evaluar la disnea, ¿no? Creo que se llama MRC. Muy y bien. con base en lo que te establece la escala, puede ir de 0 hasta 4 puntos. 0 pues es ausencia de disnea, excepto cuando realizas un ejercicio intenso, y el más alto es 4, que pues prácticamente le impide salir de casa o aparece con esfuerzos mínimos. Muy bien. Y esta clasificación, Ángel, que si la pueden compartir estaría muy bien. ¿Cómo la investigarían en el paciente? Bueno, aquí la tiene María Fernanda. Ahí se las está poniendo. ¿Cómo lo investigan? Pues ¿Creen que sí? A ver. simplemente con el interrogatorio directo, ¿no? Claro que te tienes que fijar mucho en la forma en la que el paciente llega y hasta en la forma en la que te habla y cómo hasta para caminar le cuesta mucho, pero también le puedes, con las preguntas básicas, ¿no? ¿Cuándo lo empezó a sentir? ¿Cómo lo empezó a sentir? ¿Si empeoró en los últimos días? Y observándolos más que nada. Es correcto, puede ser parecida a la de la New York Heart, pero cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, pues bueno, esa es otra, ¿no? Se parecen mucho, ¿no? En cuanto a esa, pero esa es específicamente para lo que es la disnea. Como pueden ver aquí en esas escalas que nos está presentando María Fernanda, se habla de terreno llano, ¿verdad? Yo siempre les voy a recomendar, al igual que como usarían la escala de la New York Heart, que ustedes pregunten lo que el paciente podría hacer previamente, ¿verdad? Porque si el paciente, por ejemplo, es operado de una rodilla o el paciente es un paciente que no camina de por sí porque tenga algún problema, no sé, una artritis, un problema lumbar, etcétera. Entonces, el caminar sobre terreno llano, el caminar una cuadra o 100 metros no es posible. Entonces, le tienen que preguntar en base a sus actividades diarias. ¿Qué es lo que hacía
que ya no puede hacer. Y en base a eso, estadificarla en algunos, ¿no? Obviamente, en esta, ¿verdad? Conforme ustedes van avanzando, pues es más grave, ¿no? Entonces, aquí ya en el grado 4, pues es una disnea que es de mínimos esfuerzos, ¿no? Que no puede el paciente ni cambiarse ni nada. Esa es una de las escalas más utilizadas en el EPOC para la evaluación de las disnea y también en el asma, aunque se puede utilizar también otra. ¿Conocen otra clasificación de disnea? Que no es tan conocida o tal vez no es tan asociada al EPOC, pero también existe. ¿Alguien recuerda otro nombre de otra clasificación? ¿Tú te acuerdas, Marifer? Bueno, A no es de ver. disnea o para enfermedad pulmonar, pero, o sea, yo me sé la de la New York Heart, la de disnea, pero esa es para problemas cardíacos. Ese es el contexto. Exacto, que esa se une, cuando lo platiquemos, ¿verdad? Se une a la que da la ACC, esa para ver la lesión, ¿no? Ok, esa es otra, esa más para los problemas de corazón, y para el asma se utiliza un poquito más otra. ¿Se saben otra? No, creo que no, y no lo veo en el chat. Está la otra clasificación, que también es conocida, ¿verdad? Tal vez no tanto como la de la MMRC, es la de la Antonisen, ¿verdad? Que también la clasifica en leve, moderada y grave. Es más común en el asma, pero se puede utilizar también y la pueden encontrar. Sin embargo, la más usada en EPOC es esta, la de la MRC. Tiene 2 M's porque es la modificada. Entonces, por eso es MMRC. Puedes continuar, María Fernanda. Ok. Bueno, en cuanto a los diferenciales que les comentaba, pues estaría neumonía, neumotórax, derrame pleural, embolia pulmonar, edema pulmonar o arritmias cardíacas. Y pues para esto nos vamos a apoyar de las pruebas de laboratorio, que igual vamos a especificar más adelante, pero es como adelantándonos un poco, sería como radiografía de tórax, la PCR, procalcitonina, el dímero D, que es como muy importante, electrocardiograma, también eso como que es de cajón, y enzimas cardíacas en caso de pues nuestra sospecha nos oriente hacia otra causa. La evaluación de los síntomas, como ya vimos, pues está esta escala que, como dijo el doctor, es la más usada. Y también hay otro que es el que está acá, que es un cuestionario que se llama el CAT. Básicamente son 8 como preguntas que hacen al paciente y ya él va a asignar un número de acuerdo a cómo se está como, ¿cómo lo digo? Según cómo él se sienta con los síntomas, y en cada pregunta se le va a asignar un puntaje a cada una de esas preguntas, luego se va a sumar y ya pues esto nos va a ayudar igual a clasificarlo en la frecuencia de las exacerbaciones y la gravedad de los síntomas. ¿Qué pues sería esto? O sea, es como determinar qué riesgo tiene de exacerbaciones. Si es bajo, es si el paciente ha tenido menos de 2 exacerbaciones en el último año, y tiene un riesgo alto si en el último año ha tenido 2 o más exacerbaciones. Y ya de acuerdo a los síntomas, que sería ya las 2 escalas que acabamos de ver, la MMRC y la K, pues ya sería como que de acuerdo al puntaje lo vamos a clasificar en el grupo A, B, C o D. Y bueno, ya de acuerdo a la clasificación de las exacerbaciones, estas las vamos a clasificar en leves si solamente van a requerir un manejo con broncodilatadores de acción corta, moderadas si a este manejo se le va a añadir antibióticos y o corticosteroides por vía oral, y severas en caso de que requieran hospitalización, y estas pues pueden asociarse a insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, en este cuadrito pues están las indicaciones para evaluar una hospitalización, que serían síntomas muy graves, como empeoramiento súbito de la disnea, una frecuencia respiratoria muy elevada, que disminuya la saturación de oxígeno, que el paciente tenga confusión o somnolencia, que ya pues tenga una insuficiencia respiratoria, que aparezcan nuevos signos como cianosis o edema periférico, que ya se le haya dado un tratamiento inicial para la exacerbación, pero que no haya respondido a este,
que tenga comorbilidades graves o que no tenga, digamos que no pueda seguir el tratamiento en su domicilio. Ahora, ya en este caso de los pacientes hospitalizados, vamos a evaluar la gravedad de sus síntomas de acuerdo a la frecuencia respiratoria, al uso de músculos accesorios, a si tiene o no alteración del estado mental, en base también a la hipoxemia y a la presión de dióxido de carbono. Y bueno, esto lo vamos a clasificar en sin falla o con falla respiratoria. Y a su vez, si tiene o no tiene peligro de vida. Y pues ya estos son como que los criterios. La frecuencia respiratoria, si es por ejemplo de 20 a 30, que está aumentada, pero no usa los músculos accesorios, no tiene alteraciones del estado mental y no hay hipercapnia, pues sería sin falla respiratoria. Ya si la frecuencia respiratoria es mayor a 30 y tiene uso de musculatura accesoria, sería falla respiratoria, pero que no pone en peligro la vida. Y si tiene una frecuencia mayor a 30, usa los músculos accesorios y ya tiene alteraciones del estado mental, entonces ya podemos considerar que tiene una falla respiratoria, pero con peligro de vida. Y pues esto igual nos va a servir como para decidir el tratamiento que se le va a dar al paciente. Ahora, cuando llegue el paciente, ¿qué es lo que le vamos a solicitar? Pues vamos a tomar la saturación de oxígeno, una gasometría arterial, los estudios como básicos, biometría, química, electrolitos séricos. Vamos a pedir cultivos si sospechamos, por ejemplo, que sea por una infección bacteriana, sería hemocultivo y el cultivo de expectoración. La radiografía de tórax también puede ser como de las iniciales. Y en casos específicos ya vamos a pedir el dímero D, la proteína C reactiva, procalcitonina, electrocardiograma, me parece que igual puede ser de inicio, y enzimas cardíacas. Esas pues ya en caso de, como para diferenciales. Y bueno, nada más para recordar de la técnica de la gasometría arterial, que se debe realizar el test de Allen como para comprobar la circulación colateral. Y bueno, se aconseja que se realice siempre antes de hacer una gasometría arterial. En cuanto al dímero D, pues encontré que ahorita, como mencionó igual la doctora, como por el COVID se está usando mucho, pues nos va a servir para predecir la mortalidad hospitalaria en estos pacientes. Y un punto de corte que se ha pues, establecido hasta ahora es de 2 microgramos por mililitro, pues que predice la mortalidad de pacientes COVID. Y también nada más recordar que existen algunos factores que afectan la pulsioximetría, como el movimiento, baja perfusión, pigmentación de la piel, incluso pintura de uñas, interferencia ya sea por tomógrafos o alguna otra cosa. De la luz también podría ser, y las variantes de hemoglobina en caso de intoxicaciones con la carboxihemoglobina y la metahemoglobina. No sé si quiere agregar algo, doctora. ¿O no, sí? realmente puedes seguir. Nada más aquí también quería comentar nada más que el test de Allen, qué bueno que lo mencionaste, generalmente siempre lo pregunto. Y es importante que lo sepan hacer, ¿verdad? Que lo lean para si nunca lo habían leído, no habían oído hablar de él. Ese test de Allen, ¿verdad? Es para valorar la perfusión de las arterias, ¿no? Y antes de hacer la gasometría. Y lo deben hacer antes de sacar cualquier gasometría, ¿no? Deben saberlo y aplicarlo antes de realizarla. Ok, bueno, ya ahora sí, entrando a lo que es el tratamiento, como les dije al inicio, el objetivo va a ser minimizar el impacto de la exacerbación y prevenir eventos posteriores. Como que los pilares de este tratamiento van a ser primero evaluar la severidad con la clasificación que vimos anteriormente y determinar si esta exacerbación pone en peligro la vida del paciente. En base a esto vamos a decidir si el manejo es ambulatorio o si requiere un ingreso hospitalario. En sí, la mayoría de los pacientes pues se manejan de forma ambulatoria, pero pues es obviamente importante conocer cuándo se requiere ingresar al paciente. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues como que lo que se usa son los broncodilatadores de acción corta, los corticosteroides orales y antibióticos. Son como que los 3 tipos de fármacos que se usan en estas exacerbaciones. Y también otra parte muy importante sería el apoyo respiratorio, inicialmente con oxigenoterapia, ventilación no invasiva y en casos necesarios, pues ya invasiva.
Ahora, estos son como que los puntos más importantes, ¿no? Evaluar la gravedad de los síntomas, tomar su gasometría y su radiografía de tórax. La oxigenoterapia se debe iniciar inmediatamente y una vez que se inicie, se deben tomar gasometrías seriadas para pues ver cómo va evolucionando el paciente. En el caso de los broncodilatadores se usan los de acción corta. En este caso, bueno, los más importantes son los agonistas beta y los anticolinérgicos. Los corticosteroides orales en caso necesario, igual que antibióticos. Contemplar si necesita ventilación mecánica no invasiva, que siempre va a ser como la de primera elección. Y ya, en todo caso, hay que supervisar pues, el balance de líquidos, ver si el paciente necesita profilaxis tromboembólica y pues tratar las comorbilidades del paciente. Déjalo un momentito aquí, María Fernanda. ¿Cómo escojo yo el dispositivo adecuado para el paciente para darle oxígeno? Ahorita ya nos explicó hace un momento, María Fernanda, cómo son los dispositivos, cuánto FIO2 puede proporcionar, cuáles son sus características, todo eso. ¿Cómo lo escojo entonces? ¿En base a qué me puedo saber yo escoger el dispositivo más adecuado para el paciente? Alguien que me levante la mano y me lo diga. ¿En qué cree? ¿O en lo que piensa o lo que haya leído, etcétera? Manos. En la meta que quiera elevar la FIO2. Pero ¿cómo sabrías en qué quieres elevar la FIO2? ¿En qué te basarías, Noemí? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo se te ocurre a ti? Bueno, en el caso del que tiene EPOC, supongo que no se puede elevar como o sea, mucho, porque pues ya tiene un daño pulmonar, no sé. ¿Y cómo escogerías? Por la saturación de oxígeno en la arterial. Me ganó Saúl. A ver, por ejemplo, que me digan una idea. A ver, Saúl, ¿tú cómo lo harías? Bueno, por ejemplo, en relación a también el estado clínico de mi paciente, ya habíamos visto que los dispositivos de bajo flujo, si bien no me permiten dar todo el volumen corriente que necesita mi paciente, son un poco más accesibles, además de que en esos, si los voy a utilizar, mi paciente tiene que dar como que de su parte para que los pueda utilizar. O sea, el paciente tiene que estar consciente y tiene que tener, aunque sea el estímulo respiratorio por su cuenta. Y ajá, o sea, si tengo un paciente que está saturando, no sé, a 82%, saturación arterial 82%, pues no está tan mal. Así que, pues no sé, podría irme por uno a lo mejor de bajo flujo, no sé, a lo mejor cándulas nasales o algo así, siempre y cuando el paciente esté consciente, vea yo que tiene el estímulo o está haciendo el esfuerzo por respirar y no presenta datos de fatiga o que ya está medio cianótico o que ya se está perdiendo su estado de conciencia. O sea, yo es como considero que se podría hacer, pero la verdad no estoy así como seguro del punto o del dato para decantar uno por otro. De acuerdo, Saúl, muy bien. Cassandra. Era eso, mencionarlo de la saturación. Donde leí acerca de los dispositivos, mencionaba que era a través del porcentaje. O sea, bueno, como está la saturación, lo dividía en leve, moderada y grave. Y ahí elegías, pues, el dispositivo, ya sea como dijo Saúl, de bajo o de alto flujo, ¿no? Porque, pues, como vimos y como mencionaron, es que, pues, en la de bajo flujo está mezclado con el aire ambiental. Entonces, pues sí depende mucho de cómo esté el paciente, de la gravedad del paciente y de si, o sea, sí, según yo, eso. Es que eso iba a decir la saturación. Ok, sí, está muy bien. Está muy bien. ¿Alguien se pudiera apoyar en otras características? La saturación, evidentemente, el estado neurológico, ya lo dijeron, en el estado neurológico, en la saturación arterial. ¿Qué más? ¿Otras manitas que quieran dar su opinión? Que pueden basarse también en otra cosa. Pues yo diría desde otro punto muy diferente que lo que tengas a la mano, porque pues tomando en cuenta que urgencias puede haber en comunidades, en hospitales o en clínica privada, pues realmente desde mi punto de vista personal va a depender del tipo de etiología o
probable diagnóstico que yo tenga en mente. Pero realmente en el campo real yo supongo que sería lo que tenga a la mano, siempre va a ser bueno, pero pues yo creo que lo vería desde el punto de vista como de lo que haya. Ese es un punto de vista respetable, obviamente, ¿verdad? Porque a veces, pues a lo mejor tienes ganas de ponerle una cosa, una cánula o algo así como nos mostraba, ¿verdad? Pero no hay. Pero generalmente en el hospital hay varios para escoger, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una mascarilla facial simple, una mascarilla facial con reservorio, puede haber unas puntas nasales y obviamente la ventilación. Arturo. De donde yo había checado, habían manejado que también se puede escoger entre uno de bajo o de alto flujo de acuerdo a, bueno, yo lo entendí como el mecanismo, ¿no? Que lleva al paciente a que tenga, pues, el problema de base. O sea, había visto que los de bajo flujo se podrían utilizar cuando el mecanismo sea por hipoventilación o también en hipoventilación y otra, la verdad ahorita no me acuerdo. Y los de alto flujo también cuando hay alteraciones en la perfusión, o sea, alteración, ¿cómo es? Perfusión y... Ventilación. Ventilación y perfusión. Y también, en otras, ¿no? O sea, esas son las que me vienen a la mente ahorita, pero, pues sí, esas, no sé qué tan en lo correcto estoy, pero eso es lo que yo había entendido. Correcto. Generalmente el mecanismo de hipoventilación alveolar, decíamos que se acompañaba de qué, Arturo. ¿De qué habíamos dicho que se acompaña? ¿De qué otra cosa, además de hipoxemia? ¿La hipoventilación? La hipoxemia y la hipercarbia. Entonces, en la hipercapnia es un poco difícil manejarla con los dispositivos de alto flujo, porque, por ejemplo, si yo pienso en una hipoventilación alveolar y pienso en una intoxicación por opioides, entonces sé que mi paciente va a tener un estado neurológico alterado, ¿no? El paciente. Entonces, difícilmente voy a poder manejar un dispositivo que no sea regulado por mí. Hasta un dispositivo de alto flujo, no le puedo decir al paciente, bueno, respira más rápido, ¿no? Sobre todo si el estado neurológico está alterado. Entonces, son momentos en los que sí tienes que apoyarte, como dices, en dispositivos de alto flujo definitivos como la ventilación mecánica, ¿no? Esas son situaciones en las que sí. Pero generalmente los mecanismos más comunes, como habíamos visto, es el mecanismo de la ventilación-perfusión. Entonces, generalmente, por ejemplo, el EPOC es uno de ellos, de ventilación-perfusión. Entonces, yo me puedo apoyar. Y ejemplo, como lo habían dicho, por ejemplo, yo tengo un paciente que con EPOC que llega con 82% de saturación y sé que puedo intentar. El paciente con EPOC generalmente en unos mejores días, supongamos, va a tener 88, 90 de saturación. Difícilmente va a manejar más por la destrucción ya del parénquima, por el endurecimiento, por la fibrosis, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, difícilmente va a manejar una FiO2 muy alta y con 82 posiblemente llegue totalmente bien neurológicamente, sin ningún problema. Entonces, allá puedo ir, como decían, puedo escoger un dispositivo de bajo flujo y me puedo ir por unas puntas o me puedo ir por una mascarilla facial simple. La mascarilla facial simple es más incómoda para el paciente porque el paciente no puede comer, ¿verdad? Se puede resecar, etcétera. Entonces, allá tendrían que decidirlo y allá, por ejemplo, pueden ver, como dice Julio, yo, bueno, entonces lo que haya, de las dos, de lo que haya. Si el paciente no va a comer ni nada, puedo irme por una mascarilla, sobre todo si está polimnéico y no le voy a dar de comer. Entonces, para el paciente yo quiero nada más que sea un acompañamiento de su padecimiento, puede ser un dispositivo de bajo flujo como unas puntas nasales que no le impidan al paciente ni hablar, ni comer, ni etcétera, ¿no? Entonces, allá podría basarme en la severidad de la disnea, en el estado neurológico y en lo que yo quiera para el paciente. Ahora, por ejemplo, una mascarilla simple con reservorio, ¿para quién les gusta? Una mascarilla simple con reservorio, ¿a qué paciente les gustaría? Y no solo piensen en EPOC, ¿qué otro paciente les gustaría? Que puede ser considerado un dispositivo de alto flujo, mascarilla simple con reservorio. ¿Una idea?
Nada, lo que sea es bueno. Pues supongo que al que ya está, o sea, que ya tuvo su paro cardíaco. Ay, de veras, pero la de reservorio, Alberto, es de alto flujo, pero no es invasiva. Es una mascarilla simple con reservorio en la parte de abajo. Es la Ah, mascarilla ah, simple con la cosita de abajo. ¿Para quién se les antoja? Todavía no he tenido para el paciente, espero que no, porque si, Para el COVID, por ejemplo, para el COVID es de las más utilizadas, siempre y cuando el paciente neurológicamente esté bien y no se vea cansado, es una de las más utilizadas. ¿Para qué otro paciente? ¿Alguno con neumonía? Por ejemplo, puede ser un paciente con neumonía, ¿verdad? Que esté llegando por decir con un pulmón que no se sabe con ninguna otra patología, 85 de saturación, 80. Por ejemplo, un parámetro que les puede ayudar, 80. 80 ya está así como dudando, ¿no? 80, un paciente que lo ven bien neurológicamente y que platica y no se ve todavía fatigado de nada, pueden intentarlo. Es un buen dispositivo que a veces no hay, pero cuando lo tengan a su disposición, úselo. Es muy bueno y muy útil y da un buen flujo de FiO2. Entonces, si el paciente se los permite, pacientes con saturaciones de 80, cooperadores neurológicamente íntegros pueden intentarlo. Y bueno, cuando los demás ya los explicó hace un momento, Marifer, ¿no? Ya puso cuáles serían para no invasiva y cuáles para invasiva. Eso es con respecto a la oxigenoterapia. Después hay que hacerle una gasometría, ¿verdad? Y pues serán los primeros 30 minutos, en la primera hora, y ver si el dispositivo es adecuado para ese paciente, que es lo que vamos a hacer después. O sea, yo tengo un paciente con este dispositivo. Ahora, el dispositivo es el adecuado, eso es lo que voy a hacer después. En cuanto a los broncodilatadores, por aquí no hay una gran gama, ¿verdad? Solo hay dos tipos de broncodilatadores. ¿Quién me dice cuáles son? Alcen su mano, por favor. Los que se utilizan. ¿Saúl? Los betagonistas y los anticolinérgicos. Exactamente. Un ejemplo, por favor. Por ejemplo, de betagonistas, pues el salbutamol. Correcto. Y en el caso de los anticolinérgicos, pues está el hipatropio. Exacto. Porque son crisis, ¿verdad? Entonces, ambos tienen que ser de acción corta, tanto los anticolinérgicos como los beta-2 agonistas, ¿no? Ahorita les voy a preguntar la dosis. Y en cuanto a los corticosteroides, ya habíamos platicado de los corticosteroides que hablamos de sepsis. Y sé que lo va a mencionar muy probablemente Marifer. Los corticosteroides orales, generalmente en las crisis moderadas o graves y en el hospital, no están indicados. En los pacientes que ya los metieron al hospital, los hospitalizaron, normalmente el paciente si lo hospitalizan es porque tiene disnea, porque tiene algún dato de dificultad respiratoria. Entonces, realmente medicamentos orales nosotros no damos, nada que pueda cansar más al paciente. Entonces, se utiliza generalmente lo que son los intravenosos. ¿Cuáles serían el ideal para el paciente con EPOC? Sé que Marifer lo va a mencionar, pero quisiera que me lo dijeran. ¿Cuál sería el ideal para el paciente con EPOC? ¿Qué corticosteroide intravenoso sería el ideal para el paciente y por qué? Prednisona. A ver, ¿te acuerdas cuánto, cómo y dónde? Creo que son 40 miligramos por 5 días IV. Muy bien, es la metilprednisolona la que está diciendo Ángel, lo vamos a revisar, es 1 miligramo por kilo, puede ser máximo 80 miligramos día o 40 cada 12 horas, es un buen. ¿Por qué la metilprednisolona, Ángel, te acuerdas? Es uno de los más queridos para el paciente con EPOC. No estoy seguro, doctora, no lo recuerdo. A ver, alguien que se acuerde, es algo que ya hemos revisado en la clase de sepsis. A ver, Saúl. Bueno, lo que yo recuerdo de la tabla es que como que la prednisolona y metilprednisolona quedaban como que en el punto medio entre dos características importantes de los esteroides, que sean relativamente, o sea, que tengan una vida media que podamos controlar, que no sean muy largas su periodo de actividad y que tengan una buena potencia pues de actividad esteroidea. Y pues la metilprednisolona queda como a la mitad, o sea, tiene una vida media moderada, por así decirlo, o sea, ni es la más corta ni es la más larga. Y Es tiene una buena intermedia. potencia.
Es correcto, ¿verdad? Tiene buena potencia, ojalá puedan revisar aquel cuadrito de esteroides, ¿verdad? Es el más querido, es el más usado, esa es la dosis correcta, la que dijo Ángel, y es como dice Saúl, es una vida media intermedia y también es con buena potencia de glucocorticoide, ¿no? Y pues los antibióticos más usados, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice cuáles serían los antimicrobianos más utilizados? Una fluoroquinolona a lo mejor. Puede ser una fluoroquinolona. ¿Otras opciones? Amoxil. Puedes dar A ver, Alberto, no te oí. ¿Me lo puedes repetir? pues le puedes dar amoxicillin con clav, me imagino. Ok, sí, de Como es acuerdo. respiratorio, cualquiera que le llegue a dar a un gram positivo, pues funciona. Es correcto, pueden utilizarlo, pueden utilizar amoxicilina con clavulanate, sobre todo cuando el paciente puede tomar medicamentos, lo pueden utilizar. Otras opciones, ¿cuál pudiera ser? Pues si ya no puede, Microlidos. ¿Perdón? A ver, ¿quién? Microlidos. Pueden usar macrólidos, efectivamente, como la claritromicina, ¿verdad? Cuando empezó el COVID era de las más usadas. Siempre que cuando el paciente igual, como les decía, pueda tomarlo. Generalmente en las leves a moderadas el paciente puede tomar el medicamento. Opciones hay, otras. pues si ya no puede tolerar la vía oral, pues ya le puedes dar tal vez ceftriaxona incluso. Muy bien, que son cefalosporinas de tercera generación, muy usadas para las crisis moderadas a graves y obviamente neumonías atípicas, neumonías en pacientes inmunodeprimidos y todo, pues a lo mejor algún carbapenémico, neumonías con sepsis, ¿no? Entonces allá, o EPOCs complicados ya o resistentes a tratamiento, a veces ya son resistentes por el uso prolongado de antimicrobianos, entonces pueden utilizarlo, ¿no? Y eso es, pues, en cuanto a los antimicrobianos. Y como ya lo dijimos, el paciente con EPOC es un paciente que es casi siempre en las crisis severas se prefiere la no invasiva de ventilación porque en las no invasivas se prefiere en el paciente generalmente porque el paciente con EPOC se adapta muy bien al oxígeno y muy rápido. Entonces, si ustedes lo intuban, el destete posterior es un pulmón ya muy endurecido que va a ser muy difícil el de quitarle el ventilador. Se adapta al uso del ventilador a que alguien respire por ellos. Generalmente el paciente como llega despierto, pues es de los que son más candidatos a las no invasivas, ¿no? Y entre las profilaxis antimicrobianas que también ahorita, bueno, como les he estado diciendo en estas clases, con lo del COVID, bueno, ya se vio que los antimicrobianos y las profilaxis antitrombóticas y todo eso. En el COVID, por ejemplo, pues no hay nada demostrado, ¿no? Pero como a veces se superponen otras infecciones, pues generalmente sí se les da antimicrobianos y se usan generalmente todavía algo de macrólidos o ceftriaxona, etcétera. Sobre todo cuando hay sospecha de que se superpongan, ¿no? Y leucocitosis, etcétera. Y la profilaxis antitrombótica siempre se utiliza actualmente ya para todo lo que es pacientes, ya tanto cardiológicos, ¿verdad? Como respiratorios, pues hace heparinas de bajo peso. Puedes continuar, Marifer. Okay. Pues ya lo que mencionaron ahorita, los broncodilatadores de acción corta, los que se usan son los beta-agonistas, beta-2, que es el salbutamol, los anticolinérgicos, el bromuro de ifratropio. Y bueno, estas son las dosis. A recalcar es que pueden ser inhalados o nebulizados. Sin embargo, leí que creo que es como que preferible nebulizado. Igual, algo que creo que hay que recordar es como la dosis que viene para cada inhalación, que en caso de salbutamol son 100 microgramos por cada disparo y en la nebulización por cada mililitro vienen 5 miligramos. ¿Cuánto se pone habitualmente de ese, Marifer? Del nebulizado. Habitualmente. 2.5 a 5 miligramos cada 30 minutos, son 3 dosis. Correcto, pero ¿cuál crees tú o hayas leído que es más común? El nebulizado. Ajá, pero ¿qué dosis? No sé si me explico. ¿Cuál es la dosis más usada de esas que puse? Pues creo ¿Cuál? que de 5 gramos, me parece. Ok. ¿La dos?
dosis más usada es la de 2.5. ¿Me oyen? Sí, ¿Me doctora. oyen? Ok. Perdón. Es la dosis más usada es miligramos, porque la de 5 miligramos requiere 1 mililitro. ¿Y qué va a pasar? Alguien que tenga una idea por lo que les acabo de decir. ¿Por qué creen que no se utiliza tanto la dosis completa, la de los 5 miligramos? Porque le puede dar taquicardia al paciente. Exacto. El paciente general, muy bien, Alberto. El paciente con EPOC es un paciente que ya llega taquicárdico, taquineico, ya lo habían mencionado. Ustedes le dan una dosis alta de salbutamol y puede desencadenar alguna arritmia. Entonces, normalmente se prefiere la dosis pequeña, ¿verdad? La dosis más baja que la de 2.5, definitivamente que es medio mililitro y se combina. De hecho, muchas preparaciones ya vienen combinadas con el hipratropio. Entonces, se combina con ese para tratar de buscar el efecto y los esteroides parenterales. Sin embargo, bueno, si no, pues se puede aumentar, pero hay que tener mucho cuidado con la taquicardia que pueden producir. Puedes continuar, Marifer. Ok, entonces sería esa dosis de 5 para evitar pues, los efectos adversos como taquicardia, temblor, agitación, etc. Y en el hipratropio igual puede ser inhalado o para nebulización. En este caso, la dosis del inhalador es de 20 microgramos por disparo y en la solución para nebulización 250 microgramos por mililitro. Y bueno, las dosis aquí están, 2 a 4 disparos cada 30 minutos por 3 dosis y ya posteriormente ampliando el tiempo hasta cada 6 a 8 horas. Y nebulizado son 250 a 500 microgramos, que sería de 1 a 2 mililitros, cada 30 minutos, 3 dosis y ya después lo mismo se va ampliando el periodo. Y también recordar que el tiempo que les va a dar esta terapia no debe exceder de los 5 a 7 días. Y bueno, de los corticosteroides, pues lo que ya mencionaron, o sea, el de elección es la prednisona, pero como dijo la doctora, a veces no se tolera bien la vía oral, se pueden dar vía intravenosa, en ese caso sería la metilprednisolona que mencionaron hace un momento, y el otro es la hidrocortisona. Sin embargo, creo que de la hidrocortisona se tienen que dar como dosis altas. Y De pues, hecho, la hidrocortisona ahorita la platicamos mejor en asma, ¿verdad? Porque en el EPOC generalmente la hidrocortisona no se utiliza. Ahorita lo mencionamos un poquito mejor en asma. Recordar por qué se pudiera utilizar y hasta cuánto se pudiera utilizar, ¿no? Ahorita lo platicamos un poquito más. y pues la tablita, que igual es lo que vimos en sepsis, como mencionó la doctora, solamente pues para recordarla, como dijeron igual, pues la acción es intermedia, por eso son los que se prefieren, la prednisona y la metilprednisolona, que está por vía intravenosa. Y lo mismo, o sea, de 5 a 7 días el tratamiento. Y pues de los antibióticos, lo mismo que mencionaron, se pueden usar cefalexorinas, macrólidos, aminopenicilinas, las quinolonas, cefalosporinas de tercera generación. Y en este caso se van a indicar en caso de que el paciente tenga 2 o más de 3 síntomas, que sería aumento de la producción de aumento de la purulencia o empeoramiento de la disnea. O en caso de que ya de entrada necesite ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, pues se van a usar antibióticos. Recordar, pues, obviamente que antes de iniciar la terapia se debe tomar cultivo y, pues, todo de... Bueno, y ya del apoyo respiratorio, como mencionamos la oxigenoterapia, la meta, igual lo que dice la doctora, no siempre vamos a esperar que aumente más del 92%. Entonces se acepta pues del 88 al 92%. Después de iniciarla hay que tomar gasometrías seriadas. El dispositivo más efectivo en este caso, pues se menciona que es la mascarilla de tipo Venturi, pero igual como vimos habría que adaptarnos al estado del paciente. Y pues también podrían utilizarse o o la mascarilla con receta. En el caso de la ventilación mecánica no invasiva, como comentó la doctora, es la que se prefiere de inicio y solo en caso de que esta falle, entonces ya podríamos pensar en una ventilación mecánica invasiva, pero pues esta no es como que no se considera de primera elección.
Y pues nada más las indicaciones, ¿no? Para la ventilación mecánica no invasiva, que tenga acidosis respiratoria, que la disnea sea grave, que tenga ya fatiga de músculos respiratorios o aumento de trabajo respiratorio, y que la hipoxemia persista a pesar de que ya se inició la oxigenoterapia. Y en el caso de ventilación mecánica invasiva, los criterios que nos van a guiar como para juzgar sería que no tolere o que fracase la no invasiva, que ya haya tenido un paro respiratorio o cardíaco, que su estado de conciencia esté alterado, tenga agitación, que no se pueda controlar, que tenga riesgo de aspiración masiva o tenga vómitos persistentes, que no se puedan eliminar las secreciones, que tenga inestabilidad hemodinámica grave, que tenga arritmias o que tenga hipoxemia con peligro para la vida y que no tolere la no invasiva. Y bueno, igual habría que considerar ya como que algo muy extremo, que sería ingresarlo en la unidad de cuidados intensivos. Y pues esos son como que los parámetros, ¿no? Disnea grave con respuesta insuficiente al tratamiento, que tenga cambios pronunciados del estado mental, que persista o que empeore la hipoxemia a pesar de la oxigenoterapia y del el manejo no invasivo, que necesite ventilación invasiva o que tenga inestabilidad hemodinámica con necesidad de vasopresores. Y este cuadrito pues ya es como que un resumen de todo lo que comentamos ahorita, lo de los agonistas, anticolinérgicos, corticosteroides, antibióticos. Bueno, igual algo para recordar es que tanto en el caso de EPOC como en asma, en las últimas guías ya no se recomienda el uso de metilxantinas, ya que estas pueden, o sea, no son tan eficaces y a la vez tienen como que una ventana de seguridad como muy estrecha, y además, o sea, causan dependencia, entonces ya no se recomienda su uso. Y lo de la ventilación no invasiva, que es como que el primer modo de ventilación que debe de usarse. ¿Cuáles son qué es una metilxantina? Son estimulantes del sistema nervioso central, que son alcaloides estimulantes del sistema nervioso central. Se encuentran, por ejemplo, en café, chocolate, en el té. Son lo olvidé. Teofilina. Ok. La más usada es la teofilina porque es oral, pero no en urgencias no era la más usada. ¿Cuál era la más usada? Aminofilina. Correcto, María Fernanda, muy bien. ¿Te acuerdas qué hacen a nivel pulmonar? Creo que o sea, del mecanismo de acción, si no me equivoco, era que son como antagonistas de adenosina y causan broncodilatación. ¿Inhibidores de quién? ¿Te acuerdas? De A1 y A2. De lo que son la fosfodiesterasa. Eso era lo que hacían y producen broncodilatación. La principal desventaja es algunas ya la mencionaste, la dependencia, su efecto terapéutico, su dosis terapéutica es muy limítrofe porque pueden producir ¿qué? ¿Cuál sería su principal efecto colateral? ¿Te acuerdas? ¿O alguien se acuerda? No, sí, porque puede ser que todavía las vean en el hospital que se utiliza, sobre todo dependiendo ya de la experiencia en el uso, puede ser que la vean. ¿Alguien sabe cuál sería su principal efecto colateral? Taquicardia. Sí, taquicardia, ¿verdad? Y también a su vez, por lo mismo que les acabo de decir, pues las arritmias letales, ¿no? Entonces, pero puede ser que las vean todavía por allí en algún caso, sobre todo en asma, más que en EPOC, pueden verla. No es recomendado, creo que es como una clase 3 de recomendación, pero sí es posible que todavía alcancen a ver algo de eso. Puedes continuar, María Fernanda. Ok. Bueno, ya nada más para el alta del paciente, hay que considerar que ya no requiera el broncodilatador en un intervalo menor a 4 horas, que ya pueda comer, moverse o dormir sin disnea, que tenga estabilidad hemodinámica por al menos 24 horas, que se le eduque tanto a él como a su familia para continuar la administración de los fármacos en su domicilio y pues asegurarnos que entiendan las indicaciones.
y pues se debería de seguir idealmente al paciente al cabo de un mes del tratamiento, ¿no? Y bueno, después de las exacerbaciones también hay como medidas que se deben tomar para prevenir eventos posteriores, que serían ya los broncodilatadores de acción larga, algunos que ya vienen combinados, y también en caso de que sea necesario, pues agregar corticosteroides inhalados. También pueden ser antiinflamatorios, antiinfecciosos en caso de que sea necesario, y pues como medidas generales, ¿no? Como dejar de fumar, la rehabilitación. Incluso ya como que en las últimas guías se recomienda el uso de vitamina D, ya que pues se ha demostrado que podría estar igual implicado y que muchos pacientes con enfermedades crónicas pues tienen como que una deficiencia de esta vitamina. Y pues el pronóstico general se dice que hasta tiene un 50% de mortalidad a los 5 años, y pues los factores que incrementan este riesgo son la edad avanzada, IMC disminuido, comorbilidades, que ya haya tenido varias hospitalizaciones por exacerbaciones, o que las exacerbaciones hayan sido graves y que necesite oxígeno al darse de alta. Y ya de EPOC es todo, doctora. No sé si quiere agregar algo. No, muy bien, Marifer. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, algo que no haya quedado claro en cuanto al manejo, diagnóstico, uso de dispositivos, algo? Me parece que no. Puedes continuar. Ay, no. Ay, perdón, Juan José. Adelante, Juan José. Sí, doctora, ya sé que ya lo dijeron, pero no me queda muy claro cómo vamos a tomar la decisión de los tipos de dispositivo, pero en general, o sea, como no solo en EPOC. En general, era algo de lo que yo les puedo decir, como les he estado mencionando. Por ejemplo, el paciente tiene una saturación, vamos a suponer que no tiene EPOC, porque con el paciente con EPOC se permite un poquito menos de saturación. Entonces, vamos a suponer que el paciente llega con 90 de saturación. La meta de saturación en un paciente previamente sano, como ustedes, como yo, esperemos, entonces es unos 95 más o menos. Entonces, menos de 92% ya se recomienda el uso de un dispositivo de oxígeno. Entonces, si yo estoy con un paciente que tiene una saturación de 90%, entonces puedo usar un dispositivo de bajo flujo. Entre los dispositivos de bajo flujo podemos usar ya sea las puntas o la mascarilla simple. ¿De qué pueden ustedes elegir? Pues yo, como les decía, pueden elegir, depende. O sea, si yo le pongo una mascarilla facial simple, yo sé que el paciente no va a poder comer, no va a poder hablar, etcétera. Entonces yo sé que puedo usarlo en un paciente donde yo de por sí no le vaya a dar de comer ni quiera que hable, o puedo usar unas puntas nasales. Generalmente más de 5 litros en ambos dispositivos, 5 o 6 litros, más no se recomienda. Si ustedes necesitan más de 6 litros, ese dispositivo ya no es adecuado para ese paciente porque ya están buscando FIO2 arriba del 50, 40, 50. Entonces, ese dispositivo, aunque le pongan luego 10 litros, lo único que van a hacer es lastimar al paciente, van a hacer que se reseque y no le van a dar más FIO2 porque es todo lo que puede dar ese dispositivo. El paciente que entra con una FIO2 o una saturación de 80, por ejemplo, de 80 a 85 más o menos, 88, pueden usar un dispositivo de alto flujo como uno ideal, es la mascarilla facial simple con reservorio, ¿no? Y si pueden usar, si el paciente no es COVID ni nada de eso, pues pueden usar el Puritan también, que es de alto flujo, y si tienen algún otro disponible también. Ya con saturaciones menores de 80, bueno, en el COVID, bueno, hemos visto que los pacientes son muy resistentes, se ha visto que pacientes llegan platicando con 45 o 50, lo que antes no se veía, ¿no? Pero ya obviamente menos de 80%, pacientes que tienes que evaluar realmente qué posibilidades tiene de salir de ese cuadro. 75, 80, tendría que ser un dispositivo de alto flujo, mascarilla facial con reservorio o unas, como les decía, la de tipo Bain, pero tendrían que evaluar realmente que crean que el paciente pueda responder a ese dispositivo. Realmente lo que creo que con el COVID hemos visto que sí responde, ¿no? Que el paciente responde bien. Pero en otras patologías, la verdad, saturaciones de 75 eran para intubación. Y bueno, solamente con ventilación no invasiva sería un paciente con EPO, edema pulmonar agudo, etcétera. Ya con unas saturaciones de 75, 80, generalmente en esos pacientes podemos usar no invasivas
Pero aquí sí el paciente tiene que estar totalmente cooperador y neurológicamente íntegro. ¿Qué pregunta tenías, Alberto? Pues algo que sí no me ha quedado muy claro es cómo decides hacer la traqueostomía, o sea, ¿cuándo decides hacer un agujero en la tráquea del paciente? ¿La traqueostomía o la cricotiroidectomía? La traqueostomía es para el paciente que tiene intubación prolongada. Generalmente el tiempo que se les da, la verdad es algo que nosotros no hacemos y no te voy a decir que estemos tan familiarizados, ¿no? Supongo más o menos como 15 días de intubación prolongada y se hace la traqueostomía. Generalmente las hacen los otorrinos y allá. Algunos intensivistas lo hacen también. Ahora, no sé si era esa la pregunta de la traqueostomía, el hoyito para intubación prolongada, o era la crico. No, sí, era esa. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Espero que haya quedado clara, más o menos claro, Juan José. Definitivamente pienso que con la práctica, bueno, ya van a tener una mejor visión de eso porque ya van a, pues su mismo instinto, experiencia les va guiando hacia qué dispositivo crean que, para no andar perdiendo el tiempo con de vaso de puntas le paso mascarilla con reservorio, o sea, no progresar así todos los dispositivos, ¿no? Ya la experiencia les va a indicar más o menos cuál creen que les pueda funcionar a cada paciente. Y las Gracias, doctor. gasometrías, de nada, y de todas maneras con las gasometrías que vamos a ver después van a ver que también ustedes mismos van a tener más o menos una idea de qué dispositivo utilizar. Puedes continuar, María Fernanda. Ok, entonces ya vamos a ver nada más, por último, la exacerbación de asma, que el manejo es como que un poquito más rápido. Y bueno, solamente recordar que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Esta va a causar hiperreactividad bronquial y va a conducir a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, con predominio por la mañana y por las noches. Y la diferencia igual es que estos episodios sí se revierten, a diferencia del EPOC, con tratamiento o de manera espontánea. O sea, este es potencialmente reversible, mientras que en las exacerbaciones de EPOC, pues estas podrían no ser reversibles. En caso de las exacerbaciones, es lo mismo, o sea, un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar. Esta la vamos a medir con la PEP o con el FEP1. Y esto es con respecto al estado habitual del paciente, que es suficiente para que requiera un tratamiento adicional. Incluso estas exacerbaciones pueden ser la manifestación inicial del asma y pues los desencadenantes pueden ser infecciones virales, exposición a alérgenos como el polen o esporas, contaminación, mala adherencia a los medicamentos, alergias a alimentos, cambios estacionales o ejercicio. Y pues estas se clasifican ya sean de instauración lenta si se producen en el plazo de días o semanas, y estas se asocian generalmente a infecciones respiratorias o una mala adherencia al tratamiento, o pueden ser de instauración rápida, que es menor a 3 horas, y estas se asocian más frecuentemente a alérgenos, a fármacos, alimentos o al estrés. Y bueno, lo mismo, vamos a evaluar primero la gravedad de las exacerbaciones y bueno, las vamos a clasificar en leves, moderadas, graves o ya muy severas, ¿no? Y en este caso nos vamos a guiar con la disnea, cómo habla el paciente, si habla, o sea, por oraciones completas, solamente frases o incluso solo palabras, con la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, si usa músculos accesorios para respirar, si tiene sibilancias, su nivel de conciencia, el pulso paradójico, la FEP1, la PEP, que o sea, vi que se podía medir con este dispositivo, que es el Peak Flow, pero no sé qué tan disponible esté igual en los hospitales, si no, pues con una espirometría, la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno y de CO2. Y ya, pues con base a eso vamos a clasificar a nuestro paciente, ¿no? Y pues básicamente una vez que llega el paciente con una exacerbación, tenemos que pues verificar evidentemente que se trata de asma, considerando causas alternativas como insuficiencia cardíaca, disfunción de vías respiratorias, que tenga algún cuerpo extraño, etc.
si tiene factores de riesgo para una muerte relacionada con asma, igual son como factores que hay que tomar en cuenta para poder darle un manejo, porque en este caso pues necesitaría como algo más agresivo y porque, o sea, es como más probable que sea fatal esta exacerbación. En este caso, pues sería que ya haya tenido previamente exacerbaciones con necesidad de intubación o ventilación, que ya haya sido hospitalizado en el último año por una exacerbación, que no use o que tenga poca adherencia a fármacos, o incluso que los use de manera excesiva, que tenga enfermedades psiquiátricas o algunos otros problemas psicosociales, que tenga alergias alimentarias o que no cuente con un plan de acción para el asma por escrito. Ahora, como les mencioné con la tablita anterior, ya que nosotros evaluemos la gravedad de este paciente, pues las vamos a clasificar, ¿no? En leve o moderada, en severa o en potencialmente fatal. Y ya con esto, pues vamos a decidir el manejo de los pacientes. Cuando las exacerbaciones son leves o moderadas, en este caso el tratamiento que se va a dar es con los agonistas beta de acción corta. La dosis son 4 a 10 inhalaciones. Y esto se va a repetir cada 20 minutos al cabo de una hora, o sea, serían 3 dosis. También la prednisolona, en este caso igual la dosis en adultos es 1 miligramo por kilo sin exceder los 50 miligramos y en niños de 1 a 2 miligramos sin exceder los 40 miligramos. Y pues también vamos a iniciar la oxigenoterapia, si es posible. Y bueno, en este caso el objetivo de saturación es más alto que en el caso del EPOC, sería del 93 al 95% y en niños de 94 al 98%. Ahora, si el paciente tiene una exacerbación... Aquí, perdón, nada más lo quiero puntualizar. Efectivamente, los beta-2 agonistas de acción corta generalmente se pueden acompañar o no de los anticolinérgicos. Aquí, como no hay producción de moco ni nada, por lo general no se acompaña. Y aquí quiero puntualizar esta parte, como les había dicho, la saturación, como se considera que el parénquima es un parénquima sano, entonces se les da un chance, ¿no? Y se desea que tengan saturaciones, así como lo puso Marifer, de 94 a 95%, porque ponerles poco de saturación implica que están haciendo un mayor esfuerzo y finalmente eso solo va a dañar más el parénquima y va a producirle una mayor secuela. Entonces sí hay que ser un poco generosos en este caso, ¿no? No hacer estrictos ni estar diciendo, bueno, pero está en el 90, 88, aguanta. O sea, si pueden ayudarlo, sobre todo con dispositivos de bajo flujo, etcétera, se pueden utilizar unas puntas nasales, por ejemplo, una mascarilla facial simple, el paciente que tenga 88, como les decía, 90, solamente para ayudarlo en lo que se resuelve la crisis. Puedes continuar, Marifer. Y bueno, en el caso de que la exacerbación se agrave, pues hay que trasladarlo, ¿no? A un lugar, a un hospital. Sin embargo, hay que iniciar, o sea, de todos modos hay que iniciar la terapia, pero en este caso sí se va a agregar, como comenta la doctora, el bromuro de ipratropio. Y bueno, mencionaba que igual en caso de asma no se va a recomendar las metilxantinas por las mismas razones, pero aquí sí se puede usar otro fármaco que es el sulfato de magnesio intravenoso en caso de que la exacerbación sea grave y que no responda al tratamiento inicial. O sea, es como de segunda línea el sulfato de magnesio. Y bueno, es como de tercera línea, porque ¿qué hace el sulfato de magnesio, María Fernanda? Efectivamente es para las crisis severas, ¿verdad? Sin respuesta al tratamiento. ¿Qué es lo que hace el sulfato de magnesio? Si bien preferiría que María Fernanda no me lo diga, alguien que sepa por qué se puede utilizar y no me diga que es para la preeclampsia, por favor. Bueno, ¿puedo responder? Sí, claro, Alberto. Porque, pues, lo que se está contrayendo en este caso, en el caso de una exacerbación de asma, es músculo liso. Y el sulfato de magnesio evita que el músculo liso se contraiga. Exactamente. ¿Qué va a producir? ¿Qué puede producir? De parte buena, ¿cuál sería, Alberto? Bueno, por ejemplo, a veces el sulfato de magnesio llega a inhibir reflejos. Y también podrías decir que las contracciones
de la crisis por asma en los pulmones son reflejas de una sobrereacción, una hiperreactividad. Ok. Una hiperreactividad. Entonces, esa sería la parte que pudiera ayudarle a producirle como una broncodilatación. ¿Estoy bien? Pues no, no diría que una Una broncodilatación. relajación. Ajá, como que evitaría que se contraigan. Correcto, una relajación, que también es correcto. ¿Y cuáles serían los efectos colaterales? Pues el sulfato de magnesio, que podría producir. Pues es que también causa, ¿cómo se dice? No letargo, pero como que puede deprimir el sistema nervioso central. Puede producir depresión del sistema nervioso central, ¿verdad? Esas son de las cuestiones que pueden, las más graves, ¿no? Letargo, sí, que somnolencias, el paciente ya lo tiene, pues lo puede empeorar y que el paciente vaya a requerir intubación, ¿no? De hecho, muchas veces utilizan los pacientes que ya están intubados o con quistes refractarias a tratamiento. Otro de los efectos colaterales que piensen al ser sulfato de magnesio. Hipermagnesemia. Ajá, y ¿se acuerdas, por ejemplo, la hipermagnesemia, de qué otro trastorno electrolítico se pudiera acompañar a veces, Noemí? Hiperpotasemia. Ándale, y eso a su vez pudiéramos tener. Bradicardia. Bueno, bradicardia no podría ser, ¿verdad? Pero más que nada las arritmias, acuérdense, ¿verdad? Ya lo vieron. Y las arritmias que se acompañan por el sexo de sobreexcitación de los potenciales de la membrana cardíaca, ¿no? Entonces puede producir efectos centrales y efectos de arritmias. Si bien también cuando hablamos de arritmias, bueno, sirve para una arritmia en especial, puede producir también ese arritmogénico. Entonces, con sumo cuidado, yo no se los recomiendo si no tienen experiencia en su uso, ¿no? Más que nada que el paciente evidentemente hospitalizado con una vía aérea asegurada o con preparación para si hay necesidad de intubación, ¿no? Que es tener todos los recursos para hacerlo. Puedes continuar, Marifer. Ok, y bueno, también se mencionaba que en este caso no es necesario realizar radiografía de tórax ni dar antibióticos de rutina. Bueno, este tratamiento que les comento hay que evaluarlo al cabo de 1 hora para ver cómo está respondiendo nuestro paciente. Pues obviamente con el estado clínico, si ya tiene mejora de con la función pulmonar. Y bueno, ya para eso, en caso de que el paciente sí mejore, podemos evaluar su alta. Y en caso de que empeore, pues digamos que ya sería como que grave y ya habría que tomar las medidas adicionales, como agregar el bromuro de ipratropio. Y pues ya para darlo de alta, sería que el paciente esté mejorando, que ya no necesite los broncodilatadores, que la función pulmonar esté mejorando, la saturación mayor a 94% y que pueda ser capaz de seguir pues el tratamiento ya en su casa. Obviamente hay que continuar con la medicación de rescate, dar medicación controlada o sea, hay que indicar como un plan a estos pacientes que conozcan bien cuál es el tratamiento que se debe seguir y generalmente se indican los corticoides o corticosteroides inhalados por 2 a 4 semanas. Hay que continuar igual con los de vía oral, usualmente 5 a 7 días, y pues hay que darles seguimiento al cabo de 2 a 7 días. O sea, lo más frecuente es que a la semana se tiene que evaluar otra vez al paciente. Y pues ya en el seguimiento simplemente es revisar que pues el estado clínico, si está, digamos, cumpliendo con las metas. Y creo que es todo, doctora. Muy bien. Muy bien, Marifer. Antes que terminemos con esta parte de asma, quiero preguntarles, yo les había dicho que la hidrocortisona se puede utilizar generalmente en asma. ¿Por qué creen que se puede utilizar generalmente en asma? ¿Quién me dice por qué cree que se puede utilizar? Por su efecto broncodilatador y antiinflamatorio. Eso es correcto, Noemí. ¿Y qué otra característica tiene que la hace diferente un poco a la metilprednisolona? Que no causaba arritmias.
La metilprednisolona tampoco causa arritmias. La vida más, media. ¿Perdón? La vida media, ¿no? Es más corta. Es más corta. Entonces, ese es un beneficio que le da el plus. Claro que la potencia es menor, pero por eso hay que aumentar la dosis. Creo que María Fernanda lo mencionó, ¿verdad? Que generalmente tienes que dar una dosis un poco más alta, no para sepsis, unas 300 miligramos más o menos. Esa se da en un bolo inicial. A veces lo que se hace en la crisis asmática de moderada a severa, se les da el bolo inicial de 300 miligramos de hidrocortisona para tratar de detener la crisis y que ya lo que su efecto es más rápido. Y después de esa crisis, entonces ya, para las siguientes dosis, la primera es con hidrocortisona y las siguientes dosis se dan con metilprednisolona, o sea, ya la que se deja la metilprednisolona que tiene una vida media mayor, etcétera, ¿no? Y mayor potencia. Pero en el manejo inicial lo podemos utilizar hidrocortisona, sobre todo en la crisis de moderada a grave, donde quiere un efecto más inmediato y tratar de evitar la progresión de la crisis. Ya después de eso, pues puedo dejarles sin problema la metilprednisolona. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Noemí? Doctora, ¿No? todo esto está no, ya solo tenía la duda de si de acá es mejor las guías de asma ¿cómo se llaman Gina. La Gina, ajá. Ajá. Es esta, supongo, Sí, ¿no, Marifer? Sí. Sí, esa es de la Gina. Sí, y la otra es la de la Gol, ¿no? Sí, así es. Aquí están las referencias. Sí, yo creo que está mejor allá. Ah, bueno, pues ahí está la bibliografía. La puedes poner para que la vean. Que yo creo que es suficiente con esto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Hoy ya no vamos a ver las gasometrías. El resto de la semana van a tener clases con el doctor Giovanni, así que el lunes, si pueden, nos volvemos a conectar a las 4 para que tratemos de ver en el primer tiempo lo que es las gasometrías, que sí nos lleva yo calculo como unos 45 minutos más o menos, y después vamos a empezar con la clase de insuficiencia cardíaca. Entonces, el lunes si lo puedes agendar, por favor, Arturo, a las 4, empezamos con la parte del taller de gasometrías y luego empezamos insuficiencia cardíaca. Sí, doctora, está bien. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita tarde. Y si también tienen alguna pregunta o algo, y si les acuerda después, pues me lo dicen el